Luis Carvajal, ambientalista, un hombre muy conocido, siempre presto a atender nuestro llamado en temas trascendentes como este del río Masacre, su impacto ambiental. Ahorita decíamos que la vigía está a tiro de hit, le están dando los toques finales, y decíamos que de aquel lado el canal está casi a nivel de Pañete. Bien, don Luis, buenos días. No sé por dónde comenzamos, pero tal vez comenzamos por la vigía. Porque eso estaba de 2007 parado. Yo quisiera empezar por donde se comienza poco. ¿Por dónde? ¿Cuál es el problema real? Bueno, que Haití no quiere parar el canal. No, el problema, empecemos por otra parte. Vamos a ver. Si el volumen de agua que tuviéramos en el río fuera el que realmente te dicen los promedios estadísticos, de 5 y algo a 7 y algo en la estación La Aduana y de 3.78 en la estación Don Miguel, en las estaciones hidrométricas, pues miren, no hubiera absolutamente ningún problema. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que más del 90%, y te estoy dando las estadísticas oficiales, en la estación Don Miguel, tú estás por debajo de medio metro cúbico por segundo, cuando la demanda es 3.22 metros cúbicos por segundo, 6 veces superior a la disponibilidad de agua. Y lo mismo te ocurre en la estación La Aduana. Por lo tanto, el verdadero problema es que el agua no da para la demanda dominicana y no da para la demanda haitiana por separado, y mucho menos da para ambas demandas. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el 29, cuando se firmó el tratado, el espejo de agua de Laguna Saladilla era de 37 kilómetros cuadrados. En el año 46 era de alrededor de 30. En el año 82 era de 22, 24. Cuando Peñafranjul hace su tesis sobre Laguna Saladilla, te habla de 18 y hoy es 5.7 kilómetros cuadrados. Y ese ojo de agua recibe las aguas fundamentalmente del río Dajabón o Masacre, aunque le entra alguna de Cerro Chacüey. La realidad es que cada vez menos esta cuenca está produciendo menos agua y cada vez tiene mayor demanda. Por lo tanto, si el problema real es la disminución del agua circulante de manera continua, ninguna de las soluciones que se está buscando es solución real. Te crea la ilusión, te crea la bulla, la podemos aplaudir, e incluso el conflicto que se tiene es también un falso conflicto. Es cierto, óyeme, el canal que se está construyendo en Haití es un disparate, tiene todos los impactos de lo que se ha hablado, sobre un efecto de salinización aguas abajo, sobre la pérdida de la calidad de los humedales costeros, sobre el daño a las tierras agrícolas del lado haitiano y del lado dominicano, porque afecta de ambos lados. Eso está fuera de discusión. Pero mientras estemos discutiendo balances, sin tomar en cuenta el factor fundamental y creamos que es desvíos, canales, derivaciones, donde está la verdadera solución, estaremos profundamente equivocados. Incluso la respuesta del canal La Vigía, que yo creo que había que rehabilitarlo, independientemente de que no comparto el lenguaje con que se ha hecho, porque cuando tú lo rehabilitas y dices yo lo estoy rehabilitando, en realidad eso es una forma de presionar para la negociación alrededor del otro canal. Pero cuando tú dices, ¿le baja o no le baja el caudal? ¿El canal La Vigía? Sí. No, el canal La Vigía desde luego deriva. Siempre que tú le derives. Claro. Oye, si tú tienes un tanque de agua y le sacas una cubeta, tienes una cubeta menos. Eso, lo que pasa es que ayer nosotros entrevistamos al ingeniero de la obra y decía, no va a afectar. A mí me sorprendió cuando si lo escuché usa como a Homero Figueroa, claro, incluso en un discurso formal, es el vocero del presidente, decir dos absurdos. Primero, que con esto ellos estaban protegiendo los caudales. No, el canal lo que hace es derivar agua, eso ni protege ni suma caudal. Y dos, que era una solución. No, esto es un arma más en un proceso de negociación, claro, en el que hay un nivel relativo de crispación. Yo creo que hay manejos que no tienen que ver con el problema, que pesan mucho más en todo lo que se discute. Y como yo estoy muy ¿Qué tipo de manejo, don Luis? No, yo creo que están las discusiones políticas y en el caso de Haití, con las situaciones complejas que ellos tienen, y en el caso nuestro, con que estamos metidos en un proceso electoral, todo esto distorsiona y tiene más todas las distorsiones por un problema de las relaciones históricas y de otros conflictos que no es que para mí no sean fundamentales. Yo prefiero no tocarlo para concentrarme en cuáles son las soluciones. Porque hay soluciones verdaderas. ¿Cuáles son? Mira, si el problema... Porque mire, usted ha hecho
narración histórica interesante sobre, por ejemplo, el efecto que ha tenido la falta de agua en la laguna de Saladilla. Ahora, esa solución nadie la ha visto en ¿cuántos años? ¿En décadas? No. Nada de lo que yo estoy diciendo es ignorado por los técnicos, ni dominicanos ni haitianos. E incluso los numeritos que estoy dando son los numeritos del INDRI. Sí. No los fabriqué yo. Correcto. Y la gráfica, por ejemplo, de la duración objetiva de los caudales es una gráfica del INDRI que está en todos los informes que ellos han producido. Cuando usted ve eso, tú descubres que si tu problema primario es que la demanda supera demasiado la disponibilidad de agua, tú tienes que tener soluciones basadas en 5 criterios. Basada en el recurso. Basada en el recurso, tú tienes entonces que disminuir la demanda. Y para disminuir la demanda, vamos a racionalizar el riego. Si de cada 5 metros cúbicos de riego yo pierdo 4 en el promedio nacional y en esta zona es superior, por 2 razones. Porque ahí se está laminando arroz y se está laminando musácea. Entonces, yo debo presurizar el riego. Debemos acompañar a los productores en racionalizar el uso. Yo debo calendarizar en función de la disponibilidad, cosa que de alguna manera se hace forzado por la situación. Ahí nadie riega de manera continua, ahí se riega cuando hay agua. Y cuando hay agua, entonces tiene que programarse, calendarizar cuándo se le da a uno, no se le da a otro. De hecho, abajo de donde está el conflicto hay un canal que los campesinos le llaman el internacional. ¿Por qué? Porque ese canal, una parte del tiempo le da agua a productores dominicanos y otra parte de agua le da a productores haitianos. Ahora que se está mencionando eso, pero en el principio del debate, cuando nosotros decíamos que el canal va a afectar tanto a haitianos como a dominicanos, no era entendible. Entonces, primera ruta de solución, la disminución de la demanda. Por esa vía, nosotros podemos ahorrar un caudal mayor que el que se está discutiendo. Óigase bien, ¿por qué? Porque estamos peleando por 1.5 metros cúbicos, aunque es lo que se dice. Ahora, al principio se decía que aquel canal era para 3, la parte haitiana ha ajustado un poco ese valor. Pero lo segundo es, y está planteada como solución, es la regulación de caudales. Las cuencas, tanto en el río Capotillo, que es el otro elemento, estamos hablando de un río realmente binacional con cuencas en Haití, una serie de ríos en Haití que tributan al río Masacre, y realmente la cuenca es binacional, no solamente porque el río sea fronterizo, y porque el curso principal, que es el que viene desde Pico del Gallo y desemboca en la bahía de Manzanillo, que es el que hemos seguido, es que todos los afluentes son parte del río. Y el río Enante o el río Sanate, para hablar de los ríos que están en el lado haitiano, son igual parte de este río, y eso es un elemento que podemos discutirlo, podemos coger muchos cuadres, cubrirnos con una bandera. Independientemente de eso, es un río binacional que tiene que acogerse a los tratados internacionales y a los tratados bilaterales. Entonces, la segunda solución es regular los caudales. Una presa, por ejemplo, la presa de Don Miguel es correctísimo y va a beneficiar a la parte haitiana y dominicana, y yo creo que en la confluencia de los ríos Enante y el río Capotillo, en la parte haitiana, debe haber una presa de regulación. De hecho, hemos hablado siempre siempre se dice si son 8, si son 9, enumeradas hay 11, pero debe haber muchas otras pequeñitas derivaciones hacia el lado dominicano. Pero el río Capotillo y el río Enante tienen derivaciones. De hecho, hay derivaciones en un volumen de alrededor de 2 metros cúbicos por segundo. Ese río Capotillo era un río permanente, pero desde hace 22, 24 años que se ha convertido en intermitente por 3 razones. La degradación de la cuenca en Haití, pero también por las demandas de agua que tiene ese río en Haití, de la que aquí no se habla. Pero la segundo bloque de medidas va a la regulación del caudal. Pero las presas no producen agua, captan el agua que produce la cuenca. Correcto. La solución estratégica, la real, está en la restauración ambiental para que la cuenca aporte agua, y es tener un sistema de monitoreo a partir de una política de regulación que no es de corto plazo, no es barata ni es fácil, demanda colaboración de ambos países y tiene trabajo. Esa recuperación de la cuenca tiene entonces que ser un esfuerzo, y ahí es donde puede venir la colaboración internacional, los tipos de intercambio. Un cuarto tipo de medida, bueno, para recuperar la cuenca, además de restaurar, hay que frenar
hay que excluir los aserraderos de la zona. Nosotros no podemos seguir teniendo aserraderos y ganadería expansiva o tener concesiones mineras como la que está en Pico del Gallo y en La Piedra, o como la que tiene Unigold ya en la vertiente sur. Ven, los ríos que constituyen el Artibonito, el río Neita, el río Libón, la zona del río Macasía, que quedarían impactadas si se da el permiso de explotación que ya tiene casi un año solicitando Unigold Dominicana en la zona. Entonces, esas regulaciones tienen que venir acompañadas de lo otro. Un programa de seguimiento a cualquier intervención para obligar a que se ajuste a los parámetros ambientales de uno y otro país y a los criterios de evaluación ambiental de otro país, y para eso se requiere una mesa técnica binacional permanente, continua, con un centro de información y de seguimiento a las cuencas. Eso es lo más difícil por lo difícil que han sido las relaciones entre los países. Y todas estas medidas tienen que estar acompañadas de dos elementos políticos fundamentales. El primero, darle prioridad al uso social del agua del río Masacre. ¿Por qué al uso social del agua? Porque uno de los elementos que se discute con el canal de derivación en Haití es que este es un canal privado para dirigirlo a una persona que además pretende negociar. Eso no está tan claro porque se desdibuja en medio de toda la información cruzada que ha venido. Sí. Pero el otro elemento fundamental es que absolutamente ninguna decisión de esto pueda escapar al marco del debate diplomático. Nosotros, querramos o no, al final este debate tendrá que ser un debate diplomático. Ahí quiero interrumpirte. Se quiera o no, sí. Ahí quiero interrumpirte. Ustedes están oyendo que Luis Carvajal habla insistentemente de derivación. O sea, lo que se está haciendo no es desviando, ni tampoco es trasvase. A mí me sorprende que en los documentos oficiales ahora, quizá un manejo político, quieren desviar el río, hay un trasvase. Me sorprende que esos documentos oficiales no pasen por manos de técnicos. Cuando tú hablas de un arbitraje internacional, te va a decir el árbitro cuál es el problema. No, que quieren desviar el río. Y cuando dice, no, pero no lo están desviando. No, mira, a mí me gustaría, entonces, si pero ahí yo voy. Algunos de los términos que tú lo has dicho bien, si derivación. Entonces, sí, los documentos oficiales que están saliendo que digan que es una derivación. Pero es importante porque esto es parte del debate. Mira, cuando tú hablas de un río, bueno, tú tienes un cauce del río, que es por donde él corre. Los cauces no se cambian. O sea, ¿por qué? Porque el cauce es una parte física, yo no puedo mudar. Lo que yo puedo mudar es el curso, que es hacia donde va el río. Y el volumen de agua que lleva, que es el caudal. ¿Qué puede ocurrir si yo pongo un canal que puede conducir un caudal superior? Que yo, al dirigir el curso hacia allá, que es lo que uno llama una derivación, al reorientar el curso y mandar un volumen superior de agua, te dejo el cauce anterior seco. Que es lo que la gente dice, me mudaron el río. Por eso, a veces el manejo de los términos es igual. El río es fronterizo porque sirve de frontera. No, ojo, el río Capotillo, antes de que el Dajabón sea frontera, que es a partir de donde le llamamos Masacre, el río Capotillo tiene alrededor de 9 kilómetros y algo también de frontera continuada, que luego tributa y a partir de ahí le estamos llamando Masacre. La gente no estamos entendiendo mucho eso. Pero el río, como el río entra a Haití, ya dejó de ser no solamente un río fronterizo, un río binacional. No, lo que lo hace binacional es la integración de su cuenca. Exacto. Porque un río es la sumatoria de su cuenca. Y es importante saber esto porque estamos manejando mal los términos. A mí en más de un sitio alguna gente me ha dicho, cuando yo, no, que el río es dominicano porque nosotros aportamos tal volumen. El volumen, la cuenca del lado haitiano es ligeramente superior a la cuenca nuestra, 53 a 47%. Más o menos hay algunas discusiones, si es por ciento más, por ciento menos, pero eso no importa. Ahora, alrededor del 80% del agua lo aporta el lado dominicano, no el 95% como dice uno. Sí, hay aportes desde el lado haitiano y hay demandas y consumo a los afluentes de ese río, porque un río es la sumatoria. O sea, igual que el río Yuna es el río Yuna, el río Blanco es el río Yuna cuando se le une. El río Blanco viene de más lejos y tiene mayor caudal, se llama río Yuna. Pero todos los ríos que tributan a Yuna son parte del río Yuna, no importa de dónde vengan y en qué momento le tributen. Eso es importante aclarar esto, porque en el manejo de la terminología también hay mucha manipulación y muchos errores. E incluso sobre el río se ha hablado muchísimo, cosas que no son. Iba a decir la palabra disparate, pero mejor no la uso, mejor la recojo.
¿Qué es importante? Por ejemplo, este río tiene muchas amenazas. Entre otras amenazas tiene la minería en su parte alta. Pero no es verdad que el río esté siendo derivado para uso minero, porque además de que no hay zona minera, ni el caudal, eso no tiene. Ahora, ¿cuál es la amenaza? Que si en Pico del Gallo, donde nace, se ejecuta esa concesión de exploración, se convierte en concesión de explotación, estará amenazando seriamente el río. Que si desarrollamos el proyecto de Unicol allá arriba, va a golpear las aguas, sobre todo las aguas que van hacia del Artibonito, que es el agua fundamental para Haití, y eso es gravísimo. Pero además, nosotros no podemos, aunque querramos, no importa cuánto guapiemos, que duro demos en la mesa, ignorar los tratados internacionales y el acuerdo binacional alrededor de los derechos que tienen uno y otros países, y eso se hace en una mesa de negociación para establecer las derivaciones. Fíjense cómo el lenguaje, que en un momento dado fue de dar muy duro en la mesa y guapiar con relación a la vejía, decía, no, este agua es la vejía para garantizar nuestra agua, pero cada vez más la parte oficial te dice para garantizar nuestra agua y el agua que usan los haitianos aguas abajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a que el uso de un río binacional se haga de acuerdo y que las aguas sean compartidas. Ojo, el canal que se está haciendo es un absurdo, el canal haitiano es un absurdo. Es además un contrasentido por los riesgos ambientales que implica solo la salinización aguas abajo. El río Dajabón o Masacre es una ría en su desembocadura, que tiene alrededor de 6, 7, 8 kilómetros. Cuando yo le quito caudal, la intrusión, el mar entra mucho más lejos. Claro. Y del lado haitiano se produce, hay una serie de humedales que se produce lo que se llama el canal de marea. Cuando la marea sube, este canal de marea permite una penetración de agua marina y eso se neutraliza un poco con las aguas que vienen desde la cordillera central. Como usted está explicando los términos, el caso haitiano es una derivación. Pero y en el caso de la vigía, ¿cómo podríamos...? Es igual. ¿Es una derivación también? Un canal es una derivación. Que la diferencia está en que en el caso de la vigía, los excedentes o las aguas utilizadas volverían al cauce, porque volverían al cauce del río Masacre o Dajabón. Por eso alguien le llamó a un momento dado un bypass. Ajá. Sí. Lo que pasa es que detrás del concepto bypass había también una demostración de músculo. Si tú me quieres quitar el agua, yo te la quito aquí. Pongo un asunto en un volumen en el que voy a hacer inútil tu canal, que ha sido parte del lenguaje. Por lo tanto, fíjense que esto es parte de una diplomacia. Pero, óigame bien, el canal La Vigía, que había que rehabilitarlo de todas maneras, no resuelve el problema. Porque el problema es un problema de caudales, por un deterioro de las cuencas absoluta prácticamente del lado de Haití y muy importante deterioro en la zona nuestra. Cuando usted va y verifica el estado de esta cuenca, se pone la mano en la cabeza porque todos los años es peor. ¿Y por qué usted cree que la presa sí es una solución? No, por una razón elemental. Porque cuando usted te dicen que hay... ¿No hay más presión de si voy a poner una presa? No. Le voy a explicar, porque estamos hablando de una presa de regulación. ¿Cuál es el objetivo de esta presa de regulación? Cuando vienen las grandes avenidas, retener el agua que se pierde de una vez y luego liberarla para estabilizar el caudal. No nos olvidemos que hemos dicho que el caudal promedio, por ejemplo, en la estación Don Miguel, es 3.78 metros cúbicos por segundo. Datos del INDRI, el 90% del tiempo nosotros tenemos menos de medio metro por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un leve periodo te caen 2 aguaceros, te bajan 200, 300, que tú lo calculas para tu promedio, claro, pero casi todo el tiempo tú estás seco. En estos días que ha estado lloviendo, la gente le está viendo mucha agua al río. Sí. No, se ve mucha agua entrando al canal de la Vigía. Sí, no, usted lo ve ahora, ¿no? Y hay gente incluso que cree que eso es producto. Óigame, cuando se mete el periodo de estiaje, usted ahí lo podrá pasar a pie caminando. Y podrá brincarlo sin mojarte los zapatos porque que no hay agua, o sea, se seca. Y es la situación más común en la zona. Correcto. Esa es la situación real de la zona. Y ese problema no se soluciona si no producimos más agua. Óigame, tú tienes un tanque de agua y tú me pones 10 cubetas, pero tú me pusiste 100 cubetas, es el mismo tanque de agua. Si tú no pones más agua aquí, tú no vas a llenar más cubetas. Y esa es la situación. Pero como cada vez este tanque tiene menos agua, pero voy a otros 3 problemas que no hemos tocado. Esa cuenca no tiene bosque ribereño, el bosque de galería está eliminado.
Usted ha visto la calidad de esas aguas, todas las aguas servidas, todos los basureros de un lado y del otro, de las poblaciones dominicanas y de la población, terminan en ese río recoge las aguas servidas, y parte de las aguas, incluso de la aduana hacia abajo, el bajo que tiene, o sea, es un indicador de calidad. No, estamos hablando de un río que tiene muchísimas otras amenazas. Esas son las aguas con las que se Pero riega. todavía, sobre todo del lado haitiano, del lado dominicano ocurre en menor medida, pero ocurre también. Continuamos con la extracción de agregados de este río de manera continua y violenta, y eso, de hecho, parte de los materiales que se han utilizado para la construcción del canal están siendo extraídos del propio. Entonces no hay que pelear, hay que negociar. No, estamos obligados a negociar. Óigame, lo de pelear es bulto, es un bulto que pretende a veces mostrarse frente a los países. Óigame, del lado haitiano están haciendo politiquería, elevando el antidominicanismo al máximo, pero del lado dominicano también. Eso es lo penoso del caso. Y de uno y otro lado hay políticos en Haití que se comen 3 dominicanos por día, pero que hay gente que desayunan con un haitiano, se lo cenan y de postre se comen 2 niños haitianos. Entonces, frente a una actitud de ese tipo, necesitamos primero una situación de calma, saber que somos pueblos vecinos y hermanos. A mucha gente le pesa cuando uno lo dice, estamos obligados porque nadie va a poner un solucho y lo va a separar. Pero cuando hablamos de que el deterioro del ecosistema no es un ecosistema haitiano y uno dominicano, el ecosistema es uno solo. Gracias Luis Carvajal. Sí. Decía Aristide, 2 alas de un mismo pájaro. Pero Hosto, hablando de la Hispaniola, de Puerto Rico, de Cuba, decía que eran tajos de un mismo corazón herido. Sí. Está poético eso, pero acabamos. Y Hosto dijo algo mucho más importante. Vamos a ver. Dijo que había una sola felicidad por construir en el Caribe. Esa felicidad caribeña te habla de una unidad necesaria. Gracias Luis Carvajal. Muy ilustrativa tu participación. Muchísimas gracias, Luis. Porque se ve que hay mucha gente. Tú no querías decirlo, baba. Está hablando baba. Él dijo disparate, pero lo recojo. Disparate, no era baba. Espérate. Él dijo disparate, lo recojo, pero lo dijo. Sí, lo dijo. Y lo más importante de esto es que mucha gente está hablando de disparate, que saben del tema, que lo conocen a profundidad, Que eso lo saben que Porque están están politiqueando. Vamos a la pausa. Gracias, Luis Carvajal.